La infancia no fue una época de juegos ni risas para mí. Desde que tengo memoria, mi vida siempre estuvo envuelta en una penumbra densa y opresiva. A los 6 años, mi madre desapareció de mi mundo, arrebatada por una enfermedad que, aunque breve, dejó un vacío eterno. Recuerdo el día como si estuviera tallado en piedra, el aire cargado de incienso, las paredes del hospital frías como la indiferencia, y mi padre de pie junto a su cama, con los ojos secos y el semblante endurecido. Yo, pequeño e indefenso, no podía comprender del todo lo que significaba la muerte, pero entendí de inmediato que mi hogar nunca volvería a ser el mismo. Mi padre, un hombre de rostro anguloso y voz áspera, se convirtió en el único guardián de mi infancia. Pero no era el protector que necesitaba. Era rígido, severo y a menudo cruel. El peso de su mirada bastaba para hacerme retroceder y sus palabras, cortantes como cuchillos, marcaban cada día de mi existencia. Era un hombre que no creía en el consuelo ni en la ternura y que veía cualquier muestra de debilidad como una afrenta personal. La casa donde crecí reflejaba perfectamente nuestra relación, oscura, fría y llena de silencios incómodos. Las paredes eran de un color gris apagado, y el techo parecía siempre más bajo de lo que era en realidad, como si intentara aplastarme bajo su peso. La madera del suelo crujía de forma inquietante en las noches, y las luces parecían parpadear a propósito cuando la tensión se hacía insoportable. Era un lugar donde el calor humano era inexistente, y los recuerdos felices, si es que alguna vez existieron, se desvanecieron junto con mi madre. Los días transcurrían en una rutina sofocante. Las mañanas comenzaban con gritos: levántate, inútil, era la alarma diaria que me arrancaba del sueño. Cualquier error de mi parte, por pequeño que fuera, se encontraba con reprimendas y castigos. Sus manos, grandes y ásperas, no dudaban en alzar la voz del dolor en mi piel. Sin embargo, lo que más dolía no eran los golpes físicos, sino las palabras que los acompañaban: nunca serás nadie, eres un desperdicio. Con el tiempo, esas frases se convirtieron en una profecía que sentía destinada a cumplir. La escuela no ofrecía refugio alguno. Llegaba al aula con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo, temiendo que cualquier movimiento atrajera la atención equivocada. Los profesores notaban mi silencio, pero ninguno se atrevía a indagar. Los otros niños, ajenos a mi realidad, me miraban con curiosidad o burla. Yo era el raro, el que siempre parecía llevar una nube oscura sobre su cabeza. Durante las noches, me encerraba en mi pequeño cuarto, el único espacio que podía llamar mío, aunque no ofreciera consuelo. La ventana daba a un callejón estrecho, donde las sombras de los edificios vecinos parecían alargarse como garras al caer la noche. Me acurrucaba en un rincón, rodeado de los pocos juguetes que había podido salvar del desinterés de mi padre. A menudo me preguntaba si mi madre me observaba desde algún lugar, si podía ver cómo me sentía atrapado en una jaula de resentimiento y soledad. Ese resentimiento creció como una semilla negra en mi corazón. Cada golpe, cada insulto y cada mirada de desprecio lo alimentaba, haciendo que mi odio hacia mi padre se volviera más profundo. A veces, en mis momentos más oscuros, me sorprendía imaginando un mundo donde él ya no existiera, donde yo pudiera ser libre de su control. Pero esos pensamientos venían acompañados de una culpa que me quemaba por dentro, como si estuviera traicionando la memoria de mi madre. A los 12 años, ya no era un niño, había aprendido a callar, a soportar y a construir un muro entre mi interior y el resto del mundo. Pero ese muro no era suficiente para detener las cicatrices que mi padre seguía dejando en mí. No sabía entonces que esas heridas nunca sanarían y que algún día me llevarían por un camino aún más oscuro. Así comenzó mi historia, no con una chispa de esperanza, sino con un fuego lento de dolor y resentimiento que con el tiempo consumiría todo lo que era. Tenía 16 años cuando mi vida dio un giro definitivo hacia el abismo. Mi relación con mi padre, ya fracturada desde mi infancia, finalmente alcanzó su punto de quiebre. Él, un hombre que siempre había visto el trabajo como la única medida de valor, esperaba que yo siguiera sus pasos, que me convirtiera en una extensión de su propio ego y continuara manejando su pequeño pero lucrativo negocio de construcción. Pero dentro de mí ardía un fuego diferente, una necesidad desesperada de escapar de su control, de buscar algo que ni siquiera yo entendía del todo. La conversación que selló mi destino ocurrió una tarde de verano.
La luz que se filtraba por las ventanas de la sala parecía más mortecina de lo normal y el aire estaba cargado de una tensión insoportable. Mi padre, sentado en su polvoriento sillón de cuero, sostenía un vaso de whisky en una mano y con la otra señalaba una pila de papeles sobre la mesa. Es hora de que dejes de ser un parásito, dijo con esa voz ronca que siempre resonaba como un juicio final. Mañana empiezas a trabajar conmigo. Ya es suficiente de tus fantasías inútiles. Lo miré, y por primera vez en mi vida, no aparté la mirada. Había algo en sus ojos, una mezcla de desprecio y expectativa, que encendió algo en mí. No respondí, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo. No voy a ser como tú. La bofetada llegó antes de que pudiera reaccionar. Su mano, pesada como un martillo, me cruzó el rostro, y el sonido del golpe resonó en la habitación como un eco de nuestra relación rota. Pero esta vez, no lloré. No me disculpé. Solo lo miré con los ojos llenos de una rabia acumulada durante años. Si no vas a seguir mis reglas, entonces no tienes lugar en esta casa, declaró con un tono helado que me dejó sin aliento. Lárgate. Esa noche, empaqué lo poco que tenía en una mochila desgastada, un par de mudas de ropa, un libro viejo que había pertenecido a mi madre y algo de dinero que había escondido en secreto durante meses. Mientras salía de la casa, no miré atrás. El portazo que di resonó en la calle vacía, y aunque sentí una punzada de miedo al cruzar el umbral, también experimenté una extraña y efímera sensación de libertad. Estaba solo, sí, pero al menos ya no estaba bajo su sombra. Las primeras noches en la calle fueron un choque brutal con una realidad que nunca había imaginado. La ciudad, que durante el día parecía un lugar vivo y bullicioso, se transformaba en un terreno hostil cuando caía la noche. Las luces de los postes parpadeaban como si estuvieran a punto de extinguirse, y las sombras parecían tener vida propia. Los bancos de los parques eran duros e incómodos, y el frío nocturno se colaba por cada rendija de mi ropa, mordiéndome la piel y recordándome que ya no tenía un techo sobre mi cabeza. El hambre se convirtió en una compañera constante. Los pocos billetes que tenía desaparecieron rápidamente, consumidos por comidas baratas y noches en pensiones de mala muerte. Cuando el dinero se agotó, tuve que aprender a buscar comida en los rincones más degradantes de la ciudad, basureros detrás de restaurantes, bancos donde la gente olvidaba migajas de pan, o incluso sobras que alguien dejaba en las mesas de los parques. Cada bocado era un recordatorio de lo lejos que había caído. La gente que pasaba junto a mí me evitaba como si fuera invisible, o peor, como si fuera algo que debían temer. Sus miradas rápidas y juiciosas me hicieron sentir como si estuviera desapareciendo poco a poco, como si mi existencia misma fuera una molestia para el mundo. Me refugiaba en callejones oscuros y silenciosos, lejos de las miradas de desprecio, pero incluso allí encontraba amenazas, otros como yo, desesperados y dispuestos a todo por un trozo de comida o unas monedas. Con el tiempo, mi orgullo comenzó a desmoronarse. Lo que al principio era una rebeldía ferviente contra mi padre se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. El resentimiento que había alimentado durante años comenzó a transformarse en una profunda desesperación. Me preguntaba si había cometido un error al rechazar su propuesta, si había subestimado lo cruel que podía ser el mundo sin el refugio de un hogar, por muy frío y opresivo que fuera. Pero no podía regresar. No después de lo que había dicho. No después de haber sentido, aunque fuera por un instante, lo que significaba estar libre de su control. Mientras me acurrucaba bajo un puente una noche especialmente fría, con las estrellas brillando indiferentes sobre mí, entendí que estaba completamente solo. Y que, en ese momento, mi destino ya no dependía de nadie más. Las noches en la calle tenían una forma peculiar de deformar el tiempo. A veces, parecían interminables, con el frío clavándose en mis huesos como agujas, mientras que otras pasaban en un parpadeo, devoradas por la desesperación. Fue en una de esas noches extrañamente quietas cuando la encontré, o, más bien, cuando ella me encontró. Estaba sentado en un callejón oscuro, con el estómago vacío y los pensamientos llenos de resentimiento. La ciudad respiraba a mi alrededor, con sus sonidos sordos de autos lejanos y risas dispersas provenientes de bares iluminados. Un olor a humedad y basura flotaba en el aire, pero ya me había acostumbrado a ello.
Lo único que sentía era un vacío abrumador, una ausencia que parecía expandirse con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una sombra más, parte del paisaje lúgubre al que me había habituado. Pero a medida que se acercaba, pude distinguir su figura. Era una anciana, encorvada como si cargara siglos de peso sobre sus hombros. Su piel, surcada de arrugas profundas, tenía un tono pálido que casi brillaba bajo la tenue luz de un poste cercano. Llevaba un chal oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor, y sus ojos eran lo más inquietante. Eran oscuros y profundos, como pozos que miraban directamente a mi alma. ¿Por qué estás aquí, joven? Su voz era un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. No respondí de inmediato, demasiado sorprendido por su presencia. No era común que alguien me hablara, mucho menos alguien como ella. Porque no tengo a dónde ir, dije finalmente, mi voz áspera por el frío y la falta de uso. No esperaba una respuesta, pero ella asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. Eso es lo que pasa con los hombres que desafían su destino, murmuró mientras se acercaba más. Había algo hipnótico en su forma de moverse, un ritmo lento pero seguro que contrastaba con su frágil apariencia. Se sentó frente a mí en el suelo sucio, sin importarle el ambiente que nos rodeaba. Entonces, sacó algo de entre los pliegues de su chal, un pequeño objeto envuelto en un paño negro. Esto, dijo, sosteniéndolo frente a mí, es para los desesperados, como tú. Cuando desató el paño, vi lo que contenía, un amuleto. Era un colgante extraño, hecho de un material oscuro que no pude identificar. Tenía una forma irregular, como si hubiera sido tallado a mano, y en su superficie había grabados símbolos que no reconocí, pero que de inmediato me provocaron una incomodidad indescriptible. Parecía algo fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. Es un objeto poderoso, continuó, mientras yo no podía apartar la mirada del amuleto. Con él, puedes pedir un deseo. Uno solo. Pero, hizo una pausa, y su mirada se volvió aún más penetrante. Todo tiene un precio. La brujería nunca da algo sin quitar algo a cambio. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Su tono, más que sus palabras, me hizo sentir como si estuviera a punto de cruzar una puerta que debía permanecer cerrada. Pero también había algo tentador en lo que decía. ¿Un deseo? Uno solo. ¿Qué podría pedir? Dinero, poder, seguridad. Todo lo que me había sido arrebatado, todo lo que la vida me había negado, parecía al alcance de mi mano. ¿Por qué me lo ofreces a mí?, pregunté, intentando mantener la compostura. Pero mi voz traicionó mi creciente ansiedad. «Porque eres el tipo de persona que la magia encuentra», respondió, con una leve sonrisa que no tenía nada de calidez. Alguien que ya está perdido, que no tiene nada que perder. Sus palabras eran un espejo cruel de mi realidad. ¿Qué tenía que perder? Ya había sido rechazado por mi padre, olvidado por el mundo, reducido a nada. Aún así, sentí una punzada de duda. ¿Qué precio tendría que pagar?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta no sería clara. Eso, dijo la anciana, envolviendo nuevamente el amuleto en el paño, es algo que solo descubrirás después. Pero te advierto, joven, el precio siempre es más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Por un momento, todo se quedó en silencio. Solo los sonidos lejanos de la ciudad rompían la quietud. Me debatí internamente, atrapado entre el miedo y la tentación. Pero entonces, ella extendió su mano, ofreciéndome el amuleto envuelto. «Tómalo», dijo con voz firme. «La elección es tuya». Mi mano tembló mientras alcanzaba el objeto. En el momento en que lo toqué, sentí un escalofrío recorrerme, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado, volviéndose más pesado, más oscuro. Ella me observó con una expresión que no pude descifrar, mezcla de compasión y algo que parecía burla. «Recuerda, joven», dijo mientras se levantaba lentamente, «todo deseo tiene su sombra». Y, sin más, desapareció en la penumbra del callejón, dejándome solo con el amuleto en la mano y un nudo en el estómago. Sentí que algo había cambiado, que el destino había dado un giro inesperado y que, de algún modo, ya no había vuelta atrás. El amuleto se convirtió en una presencia constante en mi vida, un peso invisible que cargaba en el fondo de mi bolsillo.
Las palabras de la anciana resonaban en mi mente cada vez que mis dedos rozaban su superficie fría y áspera. Todo deseo tiene su sombra. Pero en aquellos días de desesperación, mi miedo a las consecuencias era opacado por el hambre, el frío y la humillación de vivir en la calle. Cada vez que intentaba convencerme de dejarlo, algo dentro de mí me detenía, una voz persistente que susurraba que aquel objeto era mi única oportunidad de escapar. Una noche, mientras me acurrucaba bajo el techo improvisado de un edificio abandonado, la decisión finalmente me alcanzó. Estaba cansado, mi cuerpo dolía, y el hambre había reducido mi mente a un torbellino de pensamientos oscuros. ¿Qué tenía que perder? Nada. Todo lo que quería era salir de aquel abismo, tener una oportunidad de vivir como una persona normal, de recuperar la dignidad que la vida me había arrancado. Y entonces, sosteniendo el amuleto en mi mano temblorosa, susurré mi deseo. Quiero ser rico. En el instante en que pronuncié esas palabras, el aire en la habitación pareció cambiar. Una ráfaga helada atravesó el espacio, haciéndome estremecer. Las sombras en las paredes parecieron moverse por su cuenta, alargándose y retorciéndose como si respondieran a algo invisible. El amuleto, que hasta entonces había sido solo un objeto frío y estático, pareció calentarse en mi mano, su superficie vibrando ligeramente. Cerré los ojos con fuerza, tratando de no dejarme consumir por el miedo. Y luego, todo volvió a la normalidad. Pasaron varios días sin que nada sucediera. Mi vida seguía siendo la misma, las mismas calles grises, los mismos rostros indiferentes, la misma lucha constante por un bocado de comida. Empecé a creer que el amuleto no era más que un truco, un engaño cruel de aquella anciana. Pero justo cuando comenzaba a resignarme a mi miseria, la noticia llegó. Un viejo conocido de mi padre me encontró en un parque, un hombre de aspecto severo que, al principio, apenas reconocí. Me miró con una mezcla de incredulidad y desaprobación antes de hablar. Tu padre ha muerto, dijo sin rodeos, su voz firme como un martillo. Un accidente automovilístico. Su coche perdió el control en una curva y bueno, fue instantáneo. La noticia me golpeó como un rayo. No sentí tristeza, ni alivio, ni siquiera sorpresa. Solo una extraña sensación de vacío. Pero lo que dijo después cambió todo. Eres su único heredero, continuó, sacando un sobre que contenía documentos legales. Su fortuna es ahora tuya. Por un momento, las palabras no tuvieron sentido. ¿Fortuna? ¿Yo, heredero? Pero cuando vi los papeles y escuché los detalles, las propiedades, las cuentas bancarias, los negocios, la realidad comenzó a hundirse. Había pedido riqueza y de alguna manera la había obtenido. Sin embargo, esa riqueza llegó acompañada de una sensación inquietante, como si algo oscuro se estuviera gestando en las sombras. Recordé la advertencia de la anciana, todo tiene un precio. Pero en ese momento, la lógica y la culpa fueron ahogadas por la avalancha de posibilidades que se abrían ante mí. Ya no tendría que dormir en la calle, ya no tendría que buscar comida en la basura. Mi vida, que hasta entonces había sido una cadena de miserias, finalmente estaba a punto de cambiar. Los días que siguieron fueron un torbellino. Me encontré en el despacho de abogados de mi padre, rodeado de documentos legales y rostros inexpresivos. Cada firma que ponía en un papel era un paso más lejos de la vida que había llevado hasta entonces. En cuestión de semanas, pasé de ser un indigente a ser un hombre con una cuenta bancaria que podía comprarlo todo. Compré ropa nueva, alquilé un apartamento lujoso e incluso me permití disfrutar de placeres que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por el mañana. Pero en las noches, cuando estaba solo en mi cama, la sombra de mi decisión me perseguía. La muerte de mi padre era un pensamiento constante, una presencia silenciosa que no podía ignorar. Aunque nunca lo había amado, aunque lo había odiado profundamente, no podía evitar sentir que su muerte estaba vinculada directamente con mi deseo. El accidente había ocurrido poco después de que pronuncié las palabras mágicas, demasiado pronto para ser una simple coincidencia. Los detalles del accidente no ayudaban a calmar mis sospechas. El coche de mi padre no tenía fallas mecánicas, ni había indicios de que hubiera bebido antes de conducir. Simplemente, perdió el control. Los informes decían que era como si algo hubiera interferido,
como si una fuerza invisible lo hubiera empujado hacia su destino. Las palabras de la anciana seguían resonando en mi mente: el precio siempre es más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Ahora tenía riqueza, sí, pero también tenía algo más. Un peso que no podía ignorar, una sensación de que, en algún lugar, había cruzado una línea que no debía cruzar. El dinero tiene una forma extraña de transformar a las personas. En un abrir y cerrar de ojos, mi vida pasó de ser una pesadilla de hambre y frío a un sueño material envuelto en lujos y comodidades que nunca había imaginado. Mi herencia me convirtió en el dueño de los negocios de mi padre, y aunque al principio me sentía como un intruso en un mundo al que no pertenecía, pronto aprendí a moverme en él. Pero mientras mi nueva vida parecía perfecta desde afuera, por dentro, algo oscuro seguía acechándome, como una sombra que nunca se apartaba. Los días se convirtieron en un desfile de compromisos y reuniones. Mis empleados, muchos de los cuales habían trabajado para mi padre durante años, me miraban con respeto, aunque también con cierta desconfianza. Yo era joven, inexperto, pero el dinero y el poder que ahora poseía hablaban por mí. Los negocios prosperaban, y con el tiempo me acostumbré al rol que me había sido impuesto, aunque en el fondo sabía que no lo había ganado, que todo lo que tenía era el resultado de un deseo pronunciado en la desesperación. Me mudé a una casa grande en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía sacado de una revista de arquitectura. Las paredes eran de un blanco inmaculado, los pisos de madera relucían bajo la luz de las lámparas, y cada habitación estaba decorada con un gusto que hasta entonces no había conocido. Los ventanales ofrecían vistas espectaculares de un jardín perfectamente cuidado, un espacio que parecía simbolizar el orden y la estabilidad que siempre me habían faltado. Pero cada vez que me sentaba en el salón, rodeado de muebles caros y silencio, sentía un vacío que ni el lujo podía llenar. Con el tiempo, conocí a Clara. Era inteligente, hermosa, y lo más importante, parecía ver algo en mí que yo no podía ver en mí mismo. Nos casamos en una ceremonia elegante, rodeados de amigos y conocidos que, en su mayoría, estaban allí más por curiosidad que por afecto. Poco después llegaron los niños, dos pequeños que llenaron la casa de risas y caos, brindándome algo que se parecía mucho a la felicidad. Sin embargo, incluso en los momentos más felices, la duda nunca me abandonaba. Cada vez que miraba a mis hijos jugando en el jardín, cada vez que abrazaba a Clara al final de un largo día, una voz persistente en mi mente me recordaba que todo esto no era del todo real, que mi riqueza tenía un origen oscuro y que algún día, de alguna manera, el precio sería cobrado. Intenté apartar esos pensamientos, enterrarlos bajo una montaña de responsabilidades y actividades. Me volqué en los negocios, trabajando largas horas y asegurándome de que todo funcionara a la perfección. Era bueno en lo que hacía, o al menos eso me decían, y los números lo respaldaban. Pero por más que me esforzaba, no podía evitar sentir que todo lo que lograba estaba contaminado, que el éxito que disfrutaba no era realmente mío. En las noches, cuando el resto de la casa estaba en silencio, el amuleto volvía a ocupar mi mente. Lo había guardado en un cajón de mi escritorio, lejos de la vista de mi esposa y mis hijos, pero su presencia era innegable. A veces, me sorprendía abriendo el cajón y mirándolo, como si esperara que me diera respuestas a las preguntas que nunca me atrevía a formular. ¿Había sido realmente mi deseo lo que causó la muerte de mi padre? ¿Estaba pagando un precio ahora, o el verdadero costo vendría más adelante? Los sueños comenzaron a atormentarme. Soñaba con mi padre, su rostro torcido en una mezcla de dolor y acusación. En esos sueños, me encontraba de pie en el lugar del accidente, viendo cómo su coche se salía del camino y caía al vacío. A veces, veía a la anciana de nuevo, observándome desde las sombras con esa sonrisa enigmática que tanto me inquietaba. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el aire en la habitación era demasiado denso para respirar. Clara notó mi inquietud, pero no sabía cómo explicarle lo que estaba pasando. ¿Cómo podía decirle que nuestra vida perfecta, nuestra casa, nuestras comodidades, todo, había sido construido sobre un acto de magia oscura? ¿Cómo podía confesarle que cada día que pasaba temía más que algo terrible nos sucediera, que el precio de mi deseo aún no se había pagado por completo? Intenté consolarme con la idea de que había usado mi riqueza para el bien.
Había donado dinero a organizaciones benéficas, había ayudado a empleados en apuros, había intentado ser un esposo y un padre ejemplar. Pero en el fondo sabía que no importaba cuánto bien hiciera, no podía borrar el origen de mi fortuna ni las consecuencias de mi decisión. Mi vida de lujos era un sueño en la superficie, pero en el fondo, era una prisión. Una cárcel construida con las mismas riquezas que había deseado, donde cada día que pasaba sentía las cadenas del miedo apretándose un poco más. Sabía que el precio final estaba por llegar. La pregunta no era si llegaría, sino cuándo y cómo lo enfrentaría. La vida, que hasta entonces había sido una montaña rusa de éxito y lujos, comenzó a desmoronarse justo cuando creía haber encontrado cierta paz. Había cumplido 49 años hacía apenas unos meses, una edad que, aunque debería haber sido un número más, traía consigo un peso inquietante. Era la misma edad en que mi padre había muerto. Durante semanas, me había obsesionado con este hecho, como si una sombra invisible se arrastrara lentamente hacia mí, pero no me atrevía a darle voz. Sin embargo, la verdad no tardó en revelarse de la forma más cruel. El primer signo fue insignificante, un cansancio persistente que atribuía al trabajo y la rutina. Los días se sentían más largos, las reuniones más tediosas, y los pequeños momentos de felicidad con mi familia parecían teñidos de una niebla opaca. Al principio, lo ignoré. Me convencí de que era solo estrés o el inevitable peso de los años. Pero luego vinieron los dolores, punzadas agudas en el abdomen que me doblaban sobre mí mismo y me dejaban sin aliento. La pérdida de peso llegó poco después, una disminución rápida y alarmante que ni siquiera podía ocultar con ropa más holgada. Mi esposa, Clara, insistió en que fuera al médico, y aunque me resistí al principio, finalmente cedí. Las pruebas se extendieron durante semanas. Sangre, biopsias, tomografías. Cada día que pasaba en la sala de espera del hospital me sentía más pequeño, más frágil. Los muros blancos, las caras inexpresivas de las enfermeras, el olor a antiséptico, todo parecía conspirar para recordarme que algo estaba profundamente mal. Y entonces, el diagnóstico llegó. Cáncer pancreático. Avanzado. Inoperable. El médico me lo dijo con una mezcla de profesionalismo y lástima, como si estuviera acostumbrado a dar noticias de muerte. Su voz se convirtió en un eco distante mientras trataba de explicarme las opciones: quimioterapia para prolongar la vida unos meses, manejo del dolor, cuidados paliativos. Pero lo único que pude pensar fue en el amuleto, en el deseo que había pedido tantos años atrás, en la muerte de mi padre. Cuando salí de su oficina, el aire parecía más pesado que nunca. Caminé hacia mi coche con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso me acercaba al abismo. En ese momento, todo cobró sentido. La anciana, su advertencia, el amuleto. Había creído, ingenuamente, que el precio de mi deseo ya había sido pagado con la muerte de mi padre. Pero ahora entendía la verdad: la maldición había estado esperando pacientemente, creciendo en las sombras, acechando. Y ahora, después de años de éxito y riqueza, había llegado para cobrarse mi vida. Esa noche, no pude mirar a Clara ni a mis hijos a los ojos. Me encerré en mi despacho, donde el amuleto seguía guardado en el fondo del mismo cajón donde lo había dejado hacía décadas. Saqué el objeto con manos temblorosas, sintiendo de nuevo esa energía oscura y pesada que parecía emanar de su superficie. El amuleto seguía tan intacto como el día en que lo recibí, pero ahora parecía vivo, pulsando con un calor inquietante. «Esto es lo que querías». «No», susurré al objeto, mi voz quebrándose en la soledad de la habitación. ¿Esto era lo que significaba el precio? No esperaba una respuesta, pero el silencio que siguió fue tan absoluto que casi podía escuchar mi propia respiración luchando contra las lágrimas. Me sentí impotente, pequeño, como el niño que había sido alguna vez, mirando impotente mientras la vida le arrancaba todo lo que amaba. Pero esta vez, sabía que no había nadie a quien culpar excepto a mí mismo. En los días que siguieron, la enfermedad avanzó con una rapidez aterradora. Los dolores se volvieron insoportables, y mi cuerpo, que alguna vez había sido fuerte y lleno de energía, se convirtió en un cascarón vacío. Clara intentó mantenerse fuerte, pero podía ver el miedo en sus ojos, el miedo de perderme, el miedo de quedarse sola con nuestros hijos.
y aunque intenté consolarla, no pude evitar sentir que estaba arrastrándola a las consecuencias de mis propios errores. Los sueños volvieron, más vívidos y aterradores que nunca. En ellos, veía a mi padre, de pie frente a mí, mirándome con una mezcla de compasión y desprecio. A veces, la anciana aparecía también, su rostro torcido en una sonrisa cruel. En una de esas pesadillas, me encontré nuevamente en el callejón donde todo había comenzado. Ella estaba allí, sosteniendo el amuleto, y cuando intenté hablarle, simplemente dijo: siempre te advertí. El peso de la culpa se volvió insoportable. Mi fortuna, mi éxito, mi familia, todo había sido construido sobre cimientos oscuros, sobre la brujería que había invocado en mi desesperación. Y ahora, sabía que no solo estaba pagando por mi deseo, sino que también había condenado a los que amaba a sufrir conmigo. A medida que los días pasaban y mi cuerpo se debilitaba, solo podía preguntarme cuánto más quedaba por perder. La maldición estaba cobrando su precio, y yo no tenía más que ofrecerle excepto mi vida. Pero el miedo no era solo a morir, sino a lo que podría esperar después, a enfrentar las consecuencias de un pacto que nunca debía haber hecho. La muerte dejó de ser un concepto distante y abstracto. Ahora la sentía cerca, como una presencia que se posaba en el umbral de mi habitación cada noche, observándome, esperando pacientemente el momento adecuado para reclamar lo que era suyo. Mis días estaban contados, lo sabía, y con esa certeza vino una claridad cruel, una última oportunidad para enfrentar todo lo que había evitado, para mirar hacia atrás y admitir los errores que habían moldeado mi vida. El dolor físico, aunque constante, era secundario en comparación con el peso de mi arrepentimiento. En las largas horas de soledad, cuando incluso la compañía de Clara y mis hijos no podía aliviar mi carga, me encontraba pensando en mi padre. Durante años lo había odiado, culpándolo de cada herida emocional, de cada momento de sufrimiento. Lo había visto como el origen de toda mi miseria, y ese odio se había convertido en el combustible para mis decisiones, una de las cuales me había llevado al callejón aquella noche fatídica. Pero ahora, mientras mi cuerpo se desmoronaba bajo el peso de la enfermedad, veía las cosas de manera diferente. Mi padre no era un hombre perfecto, ni siquiera un hombre bueno, pero también había sido un hombre quebrado, incapaz de manejar su propio dolor. En su severidad y crueldad, tal vez había intentado, de la única manera que sabía, prepararme para un mundo que él consideraba despiadado. Y yo, cegado por mi resentimiento, había fallado en ver que bajo esa máscara dura había alguien que también sufría. Lamenté haberlo odiado tanto. Lamenté haber dejado que ese odio me definiera, que guiara mis elecciones hasta el punto de buscar consuelo en algo tan oscuro como la brujería. En mis últimos días, deseaba más que nada poder sentarme con él una vez más, mirarlo a los ojos y decirle que lo entendía, que lo perdonaba y que esperaba que él también pudiera perdonarme. Pero ese anhelo estaba teñido de miedo. Un miedo que se aferraba a mi alma con uñas y dientes. ¿Y si nunca pudiera reunirme con él? ¿Y si el precio de mi decisión era más que mi vida mortal? Pensaba en lo que me esperaba al otro lado, en la posibilidad de un más allá donde las consecuencias de mis actos me seguirían, donde la brujería que había invocado me condenaría a una separación eterna, no solo de mi padre, sino también de mi familia. El amuleto, aquel objeto maldito que había sido el catalizador de todo, seguía en mi escritorio. No había sido capaz de deshacerme de él, aunque su sola presencia me llenaba de repulsión. A veces, fantaseaba con destruirlo, aplastarlo bajo un martillo o lanzarlo a un río. Pero algo me detenía cada vez. No era apego, sino un reconocimiento de que no importaba lo que hiciera con él ahora. El daño ya estaba hecho. El amuleto no era más que un símbolo, una representación física de un pacto que yo mismo había sellado. En mis últimos días, me dirigía a algo que nunca había considerado antes, la oración. No soy un hombre religioso, no lo fui ni siquiera en mi infancia, pero había algo en el acto de hablar en voz alta, de dirigir mis pensamientos a una fuerza superior, que me brindaba un pequeño consuelo. Rezaba por perdón, no solo por haber usado la magia oscura, sino también por el odio que había alimentado durante tantos años. Rezaba por mi padre, esperando que, donde quiera que estuviera, pudiera escucharme y entender lo mucho que lamentaba mi resentimiento. Rezaba por Clara y mis hijos, pidiéndole a ese algo, lo que fuera, que no permitiera que ellos cargaran con mi maldición.
Una noche, cuando la enfermedad había avanzado tanto que apenas podía hablar, Clara se sentó a mi lado. Me miró con lágrimas en los ojos, sosteniendo mi mano débil entre las suyas. Te amo, me dijo, su voz quebrándose. En ese momento, sentí un alivio que no podía explicar. Su amor, el amor de mis hijos, era lo único puro que había en mi vida. Me di cuenta de que, aunque había cometido errores terribles, aún quedaba algo de luz, algo que no había sido consumido por la oscuridad. Mientras cerraba los ojos esa noche, susurré mis últimas palabras al aire. Perdóname, papá. Perdóname por todo. Espero verte, algún día. Con ese pensamiento, me dejé llevar, sintiendo que la sombra que había estado acechándome durante tanto tiempo finalmente se acercaba para envolverme. ¿Qué me esperaba al otro lado? No lo sabía. Pero, en el fondo, tenía la esperanza de que, de alguna manera, habría una oportunidad de redención, una última posibilidad de reconciliación con mi padre y con la vida que había destruido con mis propias manos. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.